Esta es una presentación de cómo hacer un diagrama de cuerpo libre en GeoGebra. Los diagramas de cuerpo libre son una herramienta muy utilizada en las clases de dinámica. El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo que está sobre una superficie y sobre él representamos la fuerza normal, que es la reacción de la superficie sobre el objeto, y la fuerza de gravedad. Para hacer los diagramas de cuerpo libre, tenemos que un punto represente el objeto, mientras que las fuerzas son representadas por vectores. Y una característica muy importante es que hay que representar las magnitudes relativas de las fuerzas y sus direcciones de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que la fuerza normal y el peso tienen que estar del mismo tamaño. No tenemos ningún dato, pero relativo uno a otro, el tamaño es igual. Y la dirección, es decir, el ángulo de inclinación, tiene que ser el correcto. Por ejemplo, aquí la fuerza normal es perpendicular a la superficie, por lo cual tiene esta dirección característica. Para aprender más sobre los diagramas de cuerpo libre, aquí hay referencias que pueden ustedes consultar en la presentación. ¿Por qué utilizamos GeoGebra? GeoGebra es un programa que es software libre, quiere decir esto que lo podemos nosotros cargar sin bajar en la computadora sin que nos cueste, y tiene la facilidad de poder utilizarse desde internet, o también lo pueden bajar a sus computadoras o a sus tabletas. En el contexto de nuestro curso vamos a utilizar el GeoGebra para verificar que nuestros resultados sean correctos, sobre todo en los problemas donde intervengan las fuerzas y por lo tanto tengamos que hacer diagramas de cuerpo libre. Se pueden representar los vectores con facilidad y también se pueden realizar operaciones básicas entre los vectores, como suma, resta, multiplicación por un escalar, etc. Para dibujar los vectores tenemos que utilizar letras minúsculas. Se colocan sus componentes cartesianas entre paréntesis y estas componentes deben estar separados por un coma. Para utilizar las coordenadas polares se colocan entre paréntesis su magnitud y ángulo separados por una punto y coma. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos un problema del cual pueden ver todo el desarrollo. Pero básicamente lo que me importa es que nos fijemos en cuáles son las fuerzas que actúan en estos dos objetos que están unidos por una cuerda y que uno de los objetos está sobre una superficie inclinada 20 grados. Nos dan las masas y la pregunta es ¿cuánto vale la fuerza F? Tal que ocurre que desde el reposo recorre una distancia de 60 metros en 10 segundos. Esto, por lo tanto, es un movimiento uniformemente acelerado y la suma de las fuerzas del sistema tiene que ser diferente de cero. Sobre este objeto va a actuar el peso y la tensión, y fíjense que en las magnitudes relativas la tensión es más grande que el peso. En el caso del objeto que está sobre la superficie inclinada, tenemos el peso hacia abajo, la normal perpendicular a la superficie, la tensión que tiene el mismo tamaño que la tensión sobre el objeto de 240 kilogramos, pero va en dirección de la cuerda que jala al objeto de 80 kilogramos. Esta fuerza amarillita es la fuerza de fricción y esta fuerza rosa es la fuerza con la que tenemos que jalar. No tenemos datos aquí, simplemente es un diagrama de cuerpo libre donde lo que sí hicimos es tomar en cuenta que las direcciones de los vectores sean correctas, así como sus magnitudes relativas entre ellos. Por lo tanto, este vector de aquí va a ser más grande que la suma de estos dos vectores para que su aceleración sea en esta dirección, al igual que lo que pasa con el objeto que está en la vertical. En esta tabla lo que tenemos son las características de cada una de las fuerzas, es lo que ustedes tienen que aprender a caracterizar.
y como nosotros ya resolvimos el problema de manera analítica, encontramos los valores del tamaño de las fuerzas. Lo que ahora vamos a querer hacer es simplemente representar esas fuerzas en el programa GeoGebra. Para el objeto 1, si el peso vale 2.352 newtons, el vector que voy a representar va a ser 0, su componente en x0, y menos 2.352 newtons para que apunte hacia abajo. Por lo tanto, la tensión va a tener un signo negativo, va a ser 0,2640. Como vemos, es mayor el tamaño de la tensión que del peso, como esperábamos. Para el caso del objeto 2, tenemos que las componentes cartesianas del peso es 0, menos 784. Y para los otros vectores voy a utilizar sus coordenadas polares. Voy a empezar por la fuerza, que es la que está aquí abajo. Me dice que la fuerza vale 3.373 newtons. Y yo sé que esta fuerza hace un ángulo de 20 grados con la horizontal. Por lo tanto, aquí me faltó un punto y coma, pero es 3.373 punto y coma 20 grados para que me dé ese vector en coordenadas polares. Y así con cada uno de los vectores. La fuerza normal tiene 90 grados más 20, es decir, 787 que es su tamaño y 110 grados que sería el ángulo con la horizontal. Y la fricción y la tensión tienen 200 grados entre la horizontal y estos dos vectores. ¿Por qué? Porque hay 180 grados hasta acá y estos son 20 grados. Por lo tanto, hay que saber representar bien los vectores. Ahora vamos a pasar a GeoGebra justamente a representar estos vectores. Para poder utilizar el GeoGebra, la recomendación es a partir de su página de Drive, pueden agregar el GeoGebra como un programa más. Aquí donde dice la pestaña más, dice conectar más aplicaciones. Ustedes le aprietan sobre esa opción y entonces tienen acceso a las diferentes aplicaciones que pueden integrar junto al Drive, que son bastantes, y basta poner GeoGebra y les va a salir la opción de instalar. Como yo ya lo tengo cargado, yo ya no lo tengo que hacer, y una vez que ya lo tienen ahí, tienen que poner nuevo y aprietan GeoGebra. Aquí yo ya tengo mi programa cargado de GeoGebra y lo único que hice fue en la entrada poner el vector P1 que es el peso y las componentes cartesianas directamente con una coma. Una cosa importante es que GeoGebra tiene varios menús que ustedes pueden utilizar y con este triangulito acceden a diversas tareas, diversas opciones de cosas que pueden hacer. La opción de el GeoGebra cargado en la computadora tiene muchísimas más opciones, pero por el momento voy a utilizar la opción en internet. Ahora lo que me interesa mostrarles es, una vez que uno tiene dibujados P1 y T en este caso, para hacer una operación con vectores, por ejemplo, para encontrar el vector resultante, lo único que hay que poner es la operación P1 más T. Y el resultado, en este caso, fue el vector U, cuyo componentes cartesianos son 0, 288 y recordemos que se trata de la masa de 240 kilogramos. Por lo tanto, si aplicamos la segunda ley de Newton, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración, tengo la fuerza neta y tengo la masa, entonces lo único que tengo que hacer es dividir la fuerza neta entre la masa y el resultado va a ser la aceleración y es 1.2 metros sobre segundo al cuadrado,
lo cual no es ninguna sorpresa porque es el resultado analítico que hemos obtenido. Ahora voy a hacer con más detalle el segundo diagrama de cuerpo libre, que es un poco más complicado. Entonces lo que tengo que hacer es poner un nuevo archivo y voy a introducir primero los vectores. Antes de introducir el vector, tengo que poner un punto central, que los puntos se tienen que poner con mayúscula, entonces le pongo el punto O mayúscula igual a, y le voy a poner sus coordenadas cartesianas. Entonces ahí tengo mi punto O con coordenadas cartesianas. Aquí en esta parte de vista gráfica puedo tener mis ejes coordenados, los cuales yo previamente he puesto con una escala grande y que lo puedo hacer con el botón de alejar. Entonces voy ahora a representar el vector peso 2, P2, y también está en coordenadas cartesianas, que es igual a 0, menos 784. Entonces me da un vector que es vertical hacia abajo. Y ahora voy a meter los demás vectores, pero en coordenadas polares. Entonces el vector tensión es 2640 su tamaño, punto y coma, y tiene un ángulo de 200 grados con horizontal. Para poner los ángulos tengo que asegurarme que lo hago en esta pestaña. Ahí pongo el símbolo de ángulos y ahí me da mi vector que representa la tensión. Luego voy a poner el siguiente vector, que es el vector normal, que había quedado que es de 737 newtons su valor, y punto y coma 110 grados. Son vectores perpendiculares como habríamos esperado. El vector fuerza de fricción cinética es 368 newtons, 368.5, y tiene un ángulo de 200 grados con horizontal, igual que la fuerza de tensión. Ahí está. Y finalmente vamos a dibujar el vector fuerza. Ya recuerden que tiene que ser con minúscula, que es igual a 3373,20 grados. Y ahí tengo todos mis vectores, mi diagrama de cuerpo libre. Los puedo cambiar con colores, poner etiquetas, pero por el momento lo que me interesa es verificar mi resultado. ¿Cómo verifico mi resultado? Pues vamos a sumar todos los vectores. Esto me tiene que dar un vector fuerza resultante, que tenemos que esperar que sea en la misma dirección que el vector fuerza, y que al aplicar la segunda ley de Newton tengo que obtener la aceleración de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a sumar F más Fk más la normal más el vector peso más la tensión. Y el resultado es un vector U que me lo da en coordenadas polares. Lo que me gustaría es cambiarlo a coordenadas cartesianas, pero por el momento lo vamos a visualizar. Es un vector muy chiquito, por eso casi no se puede ver. Aquí está el vector U, pero si nosotros hacemos la operación de 96.36, que es la fuerza resultante entre 80, el resultado es 1.2, lo cual me dice que está correcto. Entonces,
he aquí la pequeña fuerza resultante, pero esto equivale a la suma de todos estos vectores. Vamos a tratar de ponerlo más bonito, es decir, vamos a escoger cada uno de estos vectores. Tengo que poner en esta pestañita de elige y mueve. Entonces básicamente le vamos a poner colores y le vamos a poner etiqueta. Aquí luego hay que tener cuidado porque se mueve, pero basta volverlo a poner en el origen. Y lo único que tenemos que hacer después es, ahí está en amarillo, la fuerza de fricción. El peso va a estar en color naranja, azul. Y la tensión la vamos a poner en color rosa. Para poner etiquetas podemos poner este texto. Recordemos que esta es la fuerza F. Y puedo, por ejemplo, cambiar de color, aumentar el tamaño de la letra, voy a poner grande, y así puedo poner cada una de las etiquetas. Para finalmente este diagrama de cuerpo libre importarlo a mi documento de Google, lo único que tengo que poner es irme a archivo, perdón, a edita, dice copia vista gráfica como imagen, entonces aparece el archivo como imagen y lo único que tengo que hacer es guardar la imagen como, le voy a poner diagrama de cuerpo libre 2 y tengo ya mi archivo PNG y basta que ponga cualquier documento de Google. Aquí tengo la presentación, pero también puede ser su documento de Google Docs y aquí está el diagrama de cuerpo libre donde obviamente me falta poner las etiquetas. Es un diagrama de cuerpo libre a escala donde lo más importante es verificar los resultados del problema. Espero que les haya servido. Hay que practicar, practicar y practicar. Hasta luego.